Hola, en esta entrega vamos a dar continuidad a la revisión que hemos venido haciendo de la capa de transporte. En esta ocasión vamos a platicar algunos detalles acerca de los protocolos UDP y de TCP. Bueno, en el caso de UDP, este es un protocolo que nos proporciona el servicio no orientado a la conexión. Si recuerden que habíamos revisado previamente los servicios que se proporcionan a través de la capa de transporte, perdón, y teníamos nosotros el servicio no orientado a la conexión y el servicio orientado a la conexión. Sí, bueno, para el caso de TCP/IP, el servicio no orientado a la conexión es proporcionado precisamente a través de UDP. Sí, entonces, bueno, este protocolo, cuando nosotros hacemos uso de él para llevar a cabo la transmisión de datos, la transmisión de segmentos, no se requiere un procedimiento previo al inicio de la transmisión de los datos. ¿Sí? No se requiere llevar a cabo el inicio de una conexión porque en el caso de UDP no se maneja una sesión previa al inicio de la transmisión. Entonces, en este caso, los paquetes simplemente se comienzan a construir, los segmentos de la capa de transporte se comienzan a construir y se comienzan a transferir inmediatamente a la capa de red, de tal forma que esta capa eventualmente los haga llegar hacia su destino. ¿Sí? Entonces no se requiere una conexión previa. Este es un protocolo que no nos proporciona ningún mecanismo de transferencia confiable. ¿Sí? Entre otras cosas, pues no se establece una sesión, ¿sí? No se lleva en consecuencia un estado, no se mantiene un estado de esa conexión. ¿Sí? No se manejan, por ejemplo, retransmisión de datos. ¿Sí? No hay manera de llevar a cabo un registro o de poder detectar, por ejemplo, cuando los paquetes se pierden. Tampoco se garantiza la secuenciación de los paquetes en el sentido de que los paquetes se entreguen en un cierto orden. Entonces, todos esas características, entre otras, no las proporciona UDP. Bueno, en el caso del encabezado, ¿sí? Este encabezado está formado de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos nosotros aquí una serie de campos, ¿sí? Cuatro campos o cuatro datos de 16 bits. ¿Sí? Los dos primeros corresponden al puerto de origen y el puerto de destino. Recuerden que esos números de puerto me permiten identificar, para el caso del origen, la aplicación que está generando cada uno de estos segmentos, ¿sí? O la aplicación a partir de la cual se generó uno de estos segmentos. ¿Sí? Y en el caso del puerto de destino, pues me permite identificar la aplicación a la cual va dirigida el segmento, cada uno de los segmentos una vez que se envía. ¿Sí? En el caso del campo de longitud, este campo es un campo de 16 bits. ¿Sí? Y lo que hace o la utilidad que tiene es que me permite determinar la longitud completa del segmento que estoy construyendo. ¿Sí? Incluyendo el encabezado y toda la sección de datos, que sería la parte que nos está mostrando aquí, ¿no? La parte que viene a continuación del encabezado, toda esa sección de datos, más la longitud del encabezado. ¿Sí? Esa información o ese tamaño se indica en el campo de la longitud. ¿Sí? Entonces aquí incluimos los 8 bytes del encabezado más el tamaño de los datos que estamos incluyendo como carga útil. ¿Sí? En el caso de la suma de verificación, bueno, ya habíamos mencionado previamente la manera en la cual se calculan ese tipo de sumas. Sí, la suma de verificación es opcional, sí, que este es un detalle interesante. En caso de que no se calcule, pues simplemente se asigna un valor de cero. Sí, generalmente esa suma de verificación sí se incluye, sí, aunque UDP no nos proporciona mecanismos, por ejemplo, para detectar o para poder retransmitir, por ejemplo, paquetes dañados, entre otras cosas, pues es importante incluir esa información de tal manera que el destino sea capaz de verificar el paquete de tal manera que pueda decidir si el paquete está corrompido o es un paquete totalmente válido. Si en caso de que esté corrompido, pues es un mecanismo que puede utilizar, ¿sí? Un mecanismo, aunque sencillo, pero le permite utilizar al destino o le permite determinar al destino
Si el paquete contiene información inútil o tiene que descartarse. En principio, cuando nosotros enviamos un paquete de UDP, un segmento con UDP, ¿sí? Ese segmento se transmite hacia el destino, ¿sí? Y el destino no necesariamente tiene que devolvernos una respuesta, ¿sí? Aunque bueno, eso depende de la aplicación que estamos utilizando, pero en principio el protocolo pues, no nos obliga a devolver una respuesta, ¿sí? Entonces, ese es el esquema del encabezado. Sí, el funcionamiento en el caso de UDP es básicamente el siguiente, que es como se muestra a continuación. Vamos a suponer que aquí tenemos nosotros un equipo de origen, este es el origen y este es el equipo de destino, ¿sí? Y tenemos nosotros una secuencia de segmentos, una secuencia de paquetes, ¿sí? De la capa de transporte que queremos transmitir. Bueno, estos paquetes pues simplemente cuando se construyen en la capa de transporte, simplemente los comenzamos a enviar, ¿sí? Los enviamos cada uno de ellos. Todos estos paquetes van a ser independientes en el caso de UDP. No hay una dependencia de uno respecto al otro en el sentido de que, por ejemplo, tuvieran algún tipo de numeración, por ejemplo, ¿sí? Al menos no desde la perspectiva de la capa de transporte. ¿Sí? No hay una dependencia entre ellos, simplemente se construyen como una secuencia de paquetes en el origen, ¿sí? Y se envían hacia el destino directamente, sin establecer una conexión previamente. En el caso del destino, pues el destino cada vez que recibe uno de estos, dependiendo del tipo de aplicación que tenemos, pues posiblemente verifica la suma, calcula nuevamente la suma de verificación para detectar si hay algún tipo de corrupción dentro del paquete, ¿sí? Y si el paquete es válido, pues simplemente lo toma, ¿sí? Y eventualmente se encargará de entregarlo hacia la capa de aplicación, a la aplicación correspondiente, haciendo uso de los números de puerto, ¿no? Sí, y no necesariamente se tiene que llevar a cabo el envío de una respuesta, como mencionábamos hace un momento, pero en caso de que sea necesario, por ejemplo, para uno de estos paquetes, pues simplemente en ese momento se construye la respuesta, ¿sí? Se envía un paquete de respuesta, ¿sí? Y se transmite hacia el equipo de origen, ¿sí? En el caso en el cual se requiere llevar a cabo eso, ¿sí? Y además también como un ejemplo que podemos nosotros mencionar del uso de UDP, ¿sí? Vamos a revisar nosotros el siguiente caso. Yo tengo aquí un equipo, ¿sí? Este es mi equipo local y estoy suponiendo que requiero yo llevar a cabo una consulta a un DNS. Necesito, para algún tipo de operación que requiero, necesito resolver una dirección. Por ejemplo, esta dirección que estamos suponiendo aquí, www.empresa.com. Recuerden que el DNS es un tipo de servicio, y ya hemos comentado por ahí varios detalles acerca de esto. Es un tipo de servicio en el cual tenemos nosotros un conjunto de registros. ¿Sí? Podríamos pensar, por ejemplo, en una pequeña base de datos, o bueno, no tan pequeña, una base de datos, en la cual tenemos nosotros un conjunto de direcciones lógicas y su respectiva dirección numérica. Y uno de los servicios que proporciona el DNS es precisamente el que se conoce como resolución de direcciones. Así que a grandes rasgos, pues es tomar una dirección lógica como esta que tenemos aquí, buscar en su base de datos la dirección numérica correspondiente y devolvérsela al solicitante. Entonces, por ejemplo, si yo requiero un servicio de ese tipo, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Aquí estoy suponiendo que la aplicación, en el caso del origen, está asociada con el puerto 2340, ¿sí? Ya vieron por ahí ustedes algunos ejemplos del uso de sockets, por ejemplo, ¿sí? Y ya vieron que para llevar a cabo esa asociación entre las aplicaciones y los números de puerto, pues utilizamos una función conocida como bind. ¿Sí? Una vez que se hace el bind, ¿sí? Ya la aplicación está asociada con un número de puerto que nos proporciona el sistema operativo. Entonces, en este caso estamos suponiendo que en el equipo cliente tenemos una aplicación. Si revisamos nosotros la estructura de nuestro paquete de UDP, si tenemos el puerto de origen, es decir, el identificador de la aplicación en el origen, el identificador de la aplicación en el destino, después la longitud del paquete y la suma de verificación, ¿sí? Entonces, si nosotros estuviéramos construyendo manualmente estos paquetes para realizar la consulta,
Sí, pues lo que tendríamos que poner aquí es como puerto de origen el 2340, que es la aplicación que yo estoy suponiendo que en este caso en el equipo origen requiere llevar a cabo esta resolución de nombres. Y bueno, en el caso del destino, pues tenemos que colocar nosotros el número de puerto que corresponde a la aplicación a la cual nos vamos a dirigir. En el caso del servicio de DNS, usualmente ese servicio se proporciona a través del puerto 53. ¿Sí? Por esas razones que lo estamos colocando de esta forma. Entonces aquí lo que estoy haciendo es comunicar mi aplicación local con la aplicación DNS, la aplicación de resolución de nombres en el equipo remoto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este valor me indica que mi paquete completo tiene un tamaño de 58 bytes. Ese tamaño pues también lo estoy suponiendo. Y recuerden, ese tamaño debe incluir tanto el tamaño del encabezado, que es de 8 bytes, como la longitud de la carga útil del campo de datos. Entonces aquí estoy suponiendo que mi encabezado tiene un tamaño de 58 bytes. Y bueno, aquí pues tenemos que incluir también la suma de verificación. En este caso pues yo estoy representando esa suma de verificación de esta manera. Y bueno, ya previamente habíamos comentado por ahí cómo se calculan ese tipo de sumas. Y en la parte de los datos pues lo que hago es incluir la dirección que necesito resolver, que es la que le voy a enviar al DNS para que me devuelva la correspondiente dirección numérica. Una vez que este paquete se entrega en el DNS, ¿sí? Se ubican los números de puerto, en este caso el puerto de destino, ¿sí? Y esa información, ¿sí? Toda esta información, pues se le entrega al servidor DNS. El DNS va a llevar a cabo la consulta en su base de datos, ¿sí? En la información que tiene almacenada en sus tablas de resolución de nombres. ¿Sí? Y lo que va a hacer entonces es construir un paquete como respuesta. En este caso, pues estamos nosotros requiriendo una respuesta. ¿Sí? Aunque el protocolo UDP no nos obliga a llevar a cabo esa respuesta, pues dependiendo del servicio que estamos utilizando, pues sí se puede generar. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí hay algo importante. Yo estoy comunicando la aplicación 2340 del equipo origen a la aplicación 53 en el DNS. La respuesta entonces lo que tiene que hacer es invertir estos datos de puerto. ¿Sí? Ahora el puerto de origen va a ser el puerto 53, es decir, el DNS, y el puerto de destino es la aplicación 2340 que originalmente llevó a cabo esa petición. ¿Sí? Entonces colocamos ahora esos números de puerto en orden inverso para indicar que ahora el paquete viaja de aquí hacia acá. Si colocamos aquí nosotros la longitud de nuestro paquete, que en el caso del DNS puede incluir tanto la dirección numérica, ¿sí? Que en este caso es la que estamos nosotros solicitando resolver o estamos solicitando que se nos envíe como resolución de esta dirección lógica. Entonces incluye tanto la dirección numérica como algunos otros datos adicionales. Entonces, por ejemplo, en este caso pues, estoy suponiendo que esa respuesta tiene una longitud de 200 bytes, que incluiría tanto la parte del encabezado, ¿sí? De la respuesta como la longitud de los datos, ¿sí? Y bueno, su correspondiente suma de verificación. ¿Sí? Entonces, este es solamente uno de los ejemplos. Otro ejemplo, si quisieran ustedes revisar, pues puede ser, por ejemplo, la asignación dinámica, la asignación automática de direcciones de red, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo conecto, por ejemplo, un equipo a una red, vamos a suponer que este es el equipo, lo conecto a una red y este equipo está configurado de tal manera que va a solicitar en esa red su configuración de manera automática, su configuración de red. Sí, pues en ese caso, por ejemplo, uno de los servicios a los cuales podemos referirnos, pues es el DHCP, por ejemplo. No es el único, pero es uno de los que podemos mencionar. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, ¿sí? Se construye un paquete dirigido al servidor de DHCP, ¿sí? Solicitándole la configuración de red para mi equipo. ¿Sí? Y el servidor de red lo que va a hacer es va a generar también un paquete. Todo esto se hace a través de UDP
¿sí? Y el equipo, el DHCP en este caso, lo que hace es construir también un paquete de este tipo. Y en ese caso me va a incluir aquí varios datos que mi equipo local va a utilizar para poder configurar su red. ¿Sí? Por ejemplo, entre otras cosas, pues la dirección IP, la máscara de subred, posiblemente los datos de los DNS que puede tener, que puede utilizar este equipo una vez que comience a hacer uso de la red, entre otras cosas. ¿Sí? Incluso una dirección lógica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es otro ejemplo, ¿sí? En el cual se llega a hacer uso de UDP para llevar a cabo la transmisión de los datos o para poder comunicarse con algún tipo de servicio de red. ¿Sí? No son los únicos, existen algunos otros, por ejemplo, existe el caso del NFS que se puede implementar también haciendo uso de UDP, entre algunos otros. Entonces, bueno, estos solamente son dos ejemplos. ¿Sí? Bueno, algunos otros detalles que podemos mencionar acerca de UDP. UDP no proporciona un control de flujo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, recuerden que cuando nosotros llevamos a cabo una conexión de red, ¿sí? Tanto el equipo local como el equipo remoto sí pueden manejar algo que se conoce como una ventana, que en este caso no es propiamente una ventana en el sentido de los protocolos de transferencia confiable, ¿sí? Pero en el caso del receptor sí tenemos nosotros un buffer en el cual se van almacenando los segmentos que se van recibiendo en la capa de transporte, ¿sí? Y ese buffer pues tiene un cierto tamaño que en algún punto puede ser rebasado. Como en este caso no tenemos mecanismos que permitan obtener una retroalimentación respecto al tamaño del buffer que tiene el receptor, ¿sí? Y dado que UDP simplemente lleva a cabo la transmisión de los paquetes sin ningún tipo de control, ¿sí? Pues en algún punto se puede llegar a desbordar el buffer del receptor y eso pues nos puede generar pérdidas. Generalmente cuando un buffer se satura, pues el receptor tiende a comenzar a desechar todos esos paquetes que ya no tiene capacidad para almacenar. Entonces en este caso no hay un control de flujo, ¿sí? Tampoco se realiza un control de errores en el sentido de que se puedan, por ejemplo, reenviar los paquetes que están dañados. ¿Sí? Yo reenvío un paquete hacia el destino verifica si ese paquete es correcto y en caso de que tenga errores simplemente lo desecha. ¿Sí? En ese caso, cuando nosotros hablamos de este tipo de restricciones, ¿sí? Por ejemplo, pues no hay retransmisiones de paquetes dañados o perdidos. Sí, eso no quiere decir que las aplicaciones que estamos utilizando no sean capaces de manejar, por ejemplo, un control de flujo o un control de errores. Sí, en ese caso, cuando se hace uso de UDP, dado que el protocolo no nos proporciona ese tipo de mecanismos, ¿sí? Entonces en ese caso la verificación de los errores y la solicitud de la retransmisión de los paquetes dañados, por ejemplo, ¿sí? Se llevan a cabo en la capa de aplicación. En ese caso, el control de ese tipo de mecanismos se le deja a la capa de aplicación. Eso puede ser una ventaja en ciertos casos, cuando se requiere un tipo de control muy particular que no nos proporciona la capa de transporte. Entonces, en la capa de aplicación podemos implementar todos esos mecanismos y hacer uso de UDP, ¿sí? Que nos permite simplemente llevar a cabo el envío de la información sin llevar a cabo alguno de los mecanismos o sin proporcionar alguno de esos mecanismos que mencionamos. ¿Sí? Entonces, pues en ese caso la capa de aplicación es la encargada de llevar a cabo un control de flujo en caso de que se requiera. Si se requiere, por ejemplo, el manejo de algún tipo de numeración para los paquetes que se están generando, para los segmentos que se construyen, pues el control de esa numeración se lleva en la capa de aplicación. Lo mismo el control de errores, si la retransmisión de paquetes dañados o perdidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el caso de UDP, este protocolo simplemente nos permite llevar a cabo la multiplexión y desmultiplexión, ¿sí? Que se hace a través de los números de puerto. ¿Sí? En general, pues UDP nos proporciona una conexión muy simple, ¿sí? Y el control de la conexión se le delega a la capa de aplicación. Sí, algunas ventajas porque bueno, esto no necesariamente es una desventaja. Sí, una de las ventajas de utilizar UDP es que nos da una mayor velocidad de transmisión. ¿Sí?
y nos permite, entre otras cosas, pues, un menor consumo de ancho de banda en principio, ¿sí? Dado que no se manejan, por ejemplo, confirmaciones de recepción, ¿sí? O entre otras cosas, por ejemplo, al inicio de la transmisión no se requiere llevar a cabo algún procedimiento antes de comenzar a enviar los datos. Eso nos da una mayor velocidad cuando esa velocidad es importante en la aplicación que estamos utilizando. Y bueno, ya como último punto, y como vamos a ver a continuación, pues los encabezados de UDP son considerablemente más pequeños que los encabezados de TCP, y eso pues implica paquetes más pequeños y en consecuencia pues, un menor consumo de ancho de banda, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, tiene ventajas y desventajas UDP. Nada más recuerden en el caso de UDP que todas aquellas características que no nos proporciona el protocolo UDP, ¿sí? Se pueden implementar, de hecho se implementan, en los casos en los que es necesario, se implementan en la capa de aplicación, ¿sí? Bueno, nada más, por ejemplo, para mencionar un caso, ¿sí? Sobre esto mismo que mencionamos para el servicio de DNS, ¿sí? Por ejemplo, uno de los comportamientos que se tienen aquí es el siguiente. ¿Sí? Este equipo, mi equipo cliente, lo que hace es transmitir este paquete, esta solicitud de resolución de nombre al DNS, ¿sí? Y lo que hace es llevar a cabo una espera por un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Si después de ese intervalo de tiempo no se recibió esta respuesta, entonces la aplicación que estamos utilizando aquí para poder resolver el nombre construye un segundo paquete, ¿sí? Idéntico, y lo vuelve a enviar. Eso pues para prever que el paquete la solicitud se haya perdido, o bien se haya dañado y el DNS la desechó, o bien la respuesta se haya perdido. Entonces se construye un segundo paquete idéntico, ¿sí? Se envía nuevamente haciendo uso de UDP hacia el DNS, ¿sí? Y esperamos nuevamente un cierto intervalo de tiempo la respuesta. Si no se recibe, enviamos un tercer paquete, ¿sí? Usualmente se envían 3 paquetes, y si después de ese tercer paquete no se recibe una respuesta, entonces ahora sí la aplicación, ¿sí? Del lado del cliente tiene que tomar alguna decisión, posiblemente utilizar un segundo DNS para tratar de resolver el nombre, ¿sí? O avisar al usuario, por ejemplo, que no tenemos la posibilidad en este momento de resolver nombres, ¿sí? Entonces ese tipo de comportamientos se implementan en la capa de aplicación, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora el otro protocolo que tenemos en esta capa, en el caso del modelo TCP/IP, pues es precisamente el protocolo TCP, que nos proporciona un servicio orientado a la conexión. En este caso, como ya habíamos visto anteriormente, sí se requiere un procedimiento para iniciar la conexión, ¿sí? O previo al inicio de la transmisión de los datos, ¿sí? Este procedimiento se conoce como apretón de manos o three-way handshake, ¿sí? Por su nombre en inglés. Bueno, esta parte ya no corresponde, ¿sí? Aquí en realidad los paquetes son enviados después de establecer la conexión, ¿sí? Es decir, los paquetes de datos, aquí nos referimos a los paquetes de datos, ¿sí? Los paquetes de datos se envían después de haber llevado a cabo este procedimiento, el apretón de manos o el three-way handshake, ¿sí? Ese procedimiento es importante porque, bueno, nos permite primero determinar, entre otras cosas, si el equipo de destino se encuentra disponible, si en este momento tiene la posibilidad de atender nuestra conexión, además de que nos permite establecer algunos parámetros iniciales antes de comenzar a enviar datos, que eso lo vamos a comentar en un momento, ¿sí? Entonces, este protocolo nos proporciona transferencia confiable, es decir, que lleva a cabo la implementación de alguno de los mecanismos, algunos de los protocolos de transferencia confiable que mencionamos en la entrega anterior. Bueno, respecto al encabezado, el encabezado de TCP tiene la siguiente estructura, ¿sí? Tenemos, al igual que en el caso de UDP, tenemos nosotros un puerto de origen y un puerto de destino que tienen la misma utilidad que en el caso de UDP. Nos permiten identificar en el caso del origen la aplicación que está
generando los segmentos, la aplicación que está enviando la información, y en el puerto de destino pues nos permite indicar cuál es la aplicación a la cual nos estamos nosotros refiriendo, ¿sí? A qué aplicación estamos enviando esa información. Para el caso del número de secuencia, ¿sí? Este es un número que nos indica cuál es el primer byte incluido en el datagrama, ¿sí? En un segundo comentamos un poquito más de eso. Y para el caso de las confirmaciones, como en este caso tenemos nosotros un servicio de transferencia confiable, entre otras cosas, pues eso implica que cada vez que yo recibo un paquete, pues en principio tengo que confirmar la recepción de ese paquete. Entonces, este número, este campo que tenemos aquí, nos permite incluir un número con el cual vamos nosotros a indicar cuál es el paquete que estamos confirmando. ¿Sí? Si recuerdan por ahí los protocolos de transferencia confiable que vimos, este número corresponde al número del paquete o al bloque de datos que estoy enviando, y este segundo dato, el de confirmación, me permite indicar como respuesta, o más bien en la respuesta, cuál es el paquete que recibí yo correctamente, ¿sí? Entonces esa es la utilidad que tiene. Esto funciona a grandes rasgos de la siguiente forma. Entonces tenemos nosotros un número de secuencia y tenemos nosotros un número de confirmación de recepción, ¿sí? Bueno, para este ejemplo vamos a suponer que tenemos nosotros un bloque de datos como este, ¿sí? Tenemos un conjunto de bloques o un conjunto de la información que nos pide la capa de aplicación transmitir hacia el destino, ¿sí? La vamos a dividir nosotros en un conjunto de segmentos, ¿sí? De tamaño 100 bytes. Entonces estos son 100 bytes, aquí tenemos otro bloque de 100 bytes, etc. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es pues construir una secuencia de segmentos, ¿sí? Y en cada uno de esos segmentos lo que vamos a hacer es incluir uno de estos bloques de datos. Entonces, bueno, cuando se lleva a cabo el three-way handshake, ¿sí? El apretón de manos, el procedimiento inicial para establecer la conexión antes de llevar a cabo el envío de los datos, entre otras cosas, cada una de las aplicaciones, ¿sí? Cada una de las transmisiones que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Hace uso de un número de secuencia diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, el equipo cliente, ¿sí? O el equipo emisor, que es el equipo que tendríamos nosotros en esta parte de la conexión, ¿sí? Lo primero que hace, o una de las primeras acciones que lleva a cabo es, para poder llevar a cabo la transferencia de los datos, la transmisión de los datos, después del three-way handshake, ¿sí? Después del apretón de manos, lo que hace es generar un número aleatorio, ¿sí? Que es un número que va a estar dado en este campo, el número de secuencia. Es un campo de 32 bits, entonces eso nos permite manejar números muy grandes, ¿sí? La razón por la cual se construye un número de secuencia aquí aleatorio es para que cada una de las transmisiones que se van a llevar a cabo inicie en un número de secuencia diferente. Eso, entre otras cosas, pues nos evita que los paquetes enviados de una aplicación hacia un destino, ¿sí? Para dos transmisiones diferentes se puedan llegar a traslapar, se puedan llegar a confundir. Entonces, por ejemplo, si yo llevo a cabo la transmisión de los datos de este bloque de datos utilizando un número de secuencia de 3000, y la próxima vez que requiera yo llevar a cabo esa transmisión de datos para un bloque de información diferente, utilizo un número como el siguiente, por ejemplo, ¿sí? Eso evita que las dos transmisiones que estoy haciendo se puedan sobreponer, que los paquetes de la primera transmisión que hice se puedan confundir con los paquetes de la segunda transmisión, en caso, por ejemplo, de que se llegaran a presentar, por ejemplo, retardos, entre otras cosas. Entonces, el equipo de origen, ¿sí? Lo que hace es establecer un número de secuencia inicial, y ese número, entre otras cosas, pues, se tiene que compartir con el equipo remoto, ¿sí? Que esa es una de las cosas que se hace durante el apretón de manos, ¿sí? Antes de comenzar a enviar información, entre otras cosas, pues, se decide cuál es el número, ¿sí? De secuencia que se va a utilizar para comenzar a enviar los datos. Entonces, una vez que ya se estableció este número, entonces el número de secuencia de mi primer paquete, es decir, el paquete que va a contener este bloque de información, ¿sí? Ese número de secuencia pues va a ser el 3000, que correspondería
a el paquete en el cual yo estoy incluyendo el byte número 0 hasta el byte número 99, ¿sí? Para este ejemplo. ¿Sí? Entonces envío yo ese bloque de este número de secuencia indicándole al destino que el número de secuencia que tenemos es o el número de byte que estoy enviando es el 3000 más este 0, ¿sí? El número de confirmación, pues en este caso se establece en 0 porque yo estoy enviando apenas los datos, no estoy confirmando ningún bloque de datos. La confirmación le correspondería al equipo de destino. Entonces yo voy a construir este segmento de la siguiente forma. De este lado estoy suponiendo que la aplicación 5340, es decir, la asociada con este número de puerto, está tratando de comunicarse con una aplicación web, con un servidor web. Entonces el equipo de destino pues es el que está ubicado o el que está atendiendo el puerto 80. Envío este número de secuencia, ¿sí? Y como datos pues voy a incluir esta parte de aquí. ¿Sí? Una vez que esa información llega a su destino, pues el equipo de destino verifica esos datos, ¿sí? Y una vez que ya pudo confirmar que los datos son correctos, que no tienen ningún tipo de alteración, alguna corrupción, ¿sí? Lo que hace es entonces en principio generar una respuesta, y esa respuesta se va a construir más o menos de la siguiente forma. Va a tener como puerto de origen el 80, que correspondería a la aplicación que tenemos aquí, y como puerto de destino el 5340, que fue quien nos hizo llegar este bloque de datos. Como número de secuencia en este caso, ¿sí? Suponiendo que esta aplicación, ¿sí? De este lado no está enviando ningún dato aquí, ¿sí? Entonces ese número de secuencia pues sería en este caso 0, ¿sí? Podría ser 0. Para esto hay que tener en cuenta un detalle interesante acerca de TCP. Cuando yo establezco una conexión con TCP, el equipo de origen puede estar enviando información hacia el destino, ¿sí? Y en esta misma conversación que tenemos, el equipo de destino a su vez puede también estar enviando información hacia el equipo de origen. ¿Sí? En ese caso, este número de secuencias va a existir también en el caso del equipo de destino, ¿sí? Y se va a tomar en este caso pues, un número de secuencia diferente, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor en el caso del equipo de destino se determina un número de secuencia de 50.000, por ejemplo, ¿sí? Este número de secuencia se va a utilizar de la siguiente forma. Este es el número de secuencia que ocupa este equipo para estar enviando información hacia acá. Si este equipo a su vez tiene datos que necesita transmitir hacia acá, entonces lo que va a hacer es utilizar este número de secuencia y lo va a incluir aquí. Si, por ejemplo, si este equipo de destino tuviera un bloque de datos de la siguiente forma, por ejemplo, si vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos de esta manera, sin que incluya únicamente ceros, ¿sí? O bueno, ceros y un 1 por aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces en este caso vamos a utilizar nosotros este campo de confirmación para indicar que recibimos el primer bloque de datos, y además este dato de confirmación nosotros lo vamos a usar de la siguiente forma. Yo estoy recibiendo en este caso, ¿sí? Estoy recibiendo este bloque de información, ¿sí? como el contenido de este paquete, ¿sí? Y estoy recibiendo en este caso los bytes que empiezan en el número de secuencia inicial, que sería el 3000, ¿sí? Y entonces con esto yo le hago llegar hacia el equipo de destino 99 datos como carga útil aquí, ¿sí? Entonces una vez que recibo yo esos 99 datos, la manera en la cual TCP confirma la recepción de eso es indicando cuál es el siguiente dato que espera recibir. En este caso pues, sería el dato 3100. Cuando yo le envío esto hacia el origen, le estoy diciendo todos los datos que tengan un número de secuencia inferior a esto ya se recibieron. En este caso pues, le estoy indicando que los datos que van desde el 3000 hasta el 3099 ya se recibieron, y el siguiente dato que yo espero que el equipo de origen me envíe pues es el 3100, que en este caso correspondería a este segundo bloque de datos, ¿sí? Esa es la manera en la cual se confirman. Yo recibo una secuencia de datos, por ejemplo, de 1000 bytes, y lo que hago es, para confirmar, enviar en el campo de confirmación un valor 1001, por ejemplo.
Con eso estoy indicando que los primeros 1000 ya se recibieron y que el siguiente dato que espero recibir debería de iniciar en el número de secuencia 1001. Entonces esa es la forma en la cual se utiliza esto. Y bueno, cuando respecto a este segundo bloque de datos que tenemos nosotros en el equipo de destino, si el equipo de destino quiere aprovechar este paquete para a su vez hacer llegar este bloque de datos hacia el origen, si lo que va a hacer entonces es lo siguiente, va a tomar su número de secuencia y lo va a colocar aquí. Entonces con eso le va a indicar al equipo de origen, mira, te estoy confirmando la recepción de los datos que me enviaste, estoy confirmando la recepción del byte 3000 hasta el byte 3099. ¿Sí? Entonces el siguiente dato que espero que me envíes es el 3100. Y además te estoy enviando, ¿sí?, este bloque de datos, ¿sí?, que tiene como número de secuencia el 50000. ¿Sí? Y eso para la transmisión que estamos haciendo en este sentido, ¿sí?, quiere decir que yo le estoy enviando mi primer bloque de datos desde aquí. Entonces este tipo de paquetes se pueden utilizar tanto para llevar a cabo la confirmación de los datos como en este caso, como para poder llevar a cabo la transmisión de un bloque de datos de aquí también hacia el origen. ¿Sí? De tal manera que podamos aprovechar nosotros esta conexión que ya está establecida para llevar a cabo la transmisión de manera bidireccional. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos así es como se maneja. Recuerden, cada una de las transmisiones que hacemos, ¿sí?, requiere calcular un número aleatorio en un campo de 32 bits, ¿sí?, para poder llevar a cabo esa retransmisión, y ese es el número que se va a utilizar para indicar la secuencia de datos que estamos enviando. En caso de tener una conexión bidireccional y una transmisión bidireccional de datos, también en el caso del receptor necesitamos generar un número de secuencia que tiene que ser independiente a este, porque este es un flujo de datos independiente del flujo de datos que estamos enviando hacia acá. ¿Sí? Entonces esto se le conoce como superposición o sobreposición. ¿Sí? Aprovechamos nosotros el paquete que estamos utilizando para confirmar un bloque de datos, lo utilizamos para sobreponer un conjunto de datos que necesitamos enviar hacia este mismo equipo. Bueno, algunas otras de los datos contenidos, pues tenemos nosotros un campo de longitud. ¿Sí? En este caso el campo de longitud nos indica la cantidad de palabras de 32 bits contenidas en el encabezado. Este campo de longitud es necesario, ¿sí?, porque tenemos nosotros aquí una sección, ¿sí?, esta sección que es una sección opcional. ¿Sí? Es una sección que puede estar formada por hasta 32, 0 o más palabras de 32 bits. ¿Sí? Y es un campo que nos permite agregar algunos datos adicionales al encabezado, algunos datos que no están contenidos aquí, que ahorita vamos a mencionar. Entonces este campo de opciones nos permite agregar algunas características que no se presentan o no se proporcionan en esta parte del encabezado. ¿Sí? Entonces al agregar esto, pues lo que nosotros hacemos es que la longitud del encabezado sea variable, y para lidiar con eso, pues es necesario incluir aquí el campo de longitud para indicar al destino cuál es la cantidad de información que tenemos como encabezado, ¿sí?, y a partir de qué punto comienzan los datos. ¿Sí? Entonces esto nos indica la cantidad de palabras de 32 bits que están contenidas solamente en el encabezado, solamente en esta parte. ¿Sí? Bueno, después de eso tenemos nosotros aquí un conjunto de 6 bits que no tienen utilidad, que se reservaron para un uso futuro. Generalmente no tienen un uso. Y a continuación nosotros tenemos aquí un campo de 6 bits, ¿sí?, 6 banderas que se utilizan de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, bueno, después del campo de longitud, pues tenemos el campo de 6 bits sin uso. ¿Sí? Y a continuación tenemos nosotros el campo de banderas. ¿Sí? En esas banderas podemos encontrar, entre otras, pues una conocida como ORG, que es la bandera de urgente. ¿Sí? Y se establece a 1 en caso de que el apuntador urgente esté en uso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo enciendo esta bandera,
¿sí? La bandera de urgente. ¿Sí? Tengo yo aquí un conjunto de datos. Si yo enciendo esta bandera, entonces el receptor, al encontrar encendida esa bandera, sabe que este dato que tenemos aquí, que se conoce como el apuntador urgente, me va a indicar, ¿sí?, un desplazamiento que tengo que hacer. Este literalmente es un apuntador hacia el bloque de datos, ¿sí?, hacia la parte de los datos, en donde se encuentra alguna información que se tiene que manejar de manera urgente. ¿Sí? Por ejemplo, si por aquí en el byte 20.000, por ejemplo, o bueno, en el byte número 500, por ejemplo, se encuentra alguna información que se tiene que manejar de forma urgente en el destino, ¿sí? Pues entonces, para que esto tenga validez y el receptor pueda interpretarlo como algo urgente, pues lo que hago es incluir el desplazamiento aquí, es decir, la posición dentro de los datos en la cual se encuentran los datos urgentes, que en este caso sería 500 para el ejemplo que mencionamos, ¿sí? Y además lo que hago es activar esta bandera. Si esta bandera está en 1, entonces en principio el receptor tiene que ir a buscar este valor, ¿sí?, tomar el valor que me indica esto dentro del campo de datos, por ejemplo el apuntador a la posición 500, ubicar por acá la posición 500, ¿sí?, y manejar eso como un dato urgente. ¿Sí? En principio, pues son dos datos que se pensaron precisamente para poder enviar información al receptor, de tal manera que el receptor le diera preferencia, ¿sí?, a algún dato que tenemos por acá, contenido en el campo de la carga útil. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad que tiene esa bandera. La otra bandera, ¿sí?, esta bandera que tenemos aquí, ACK, tiene dos usos. Uno de ellos es una bandera que me permite indicar que el paquete que estoy transmitiendo tiene un número de confirmación de recepción válido. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que mencionábamos nosotros por aquí, ¿sí?, en el cual estamos enviando nosotros un número de secuencia y un número de confirmación en 0. Por ejemplo, en este caso, este paquete debería tener deshabilitada la bandera ACK para indicar que este dato simplemente no corresponde a un número de confirmación. ¿Sí? Porque en este paquete pues, no estamos confirmando nada, apenas estamos enviando un bloque de datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues esa bandera se deshabilita. ¿Sí? Se deja deshabilitada para indicar que este campo simplemente no tiene un significado útil. ¿Sí? No tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Y también se utiliza ese campo, ¿sí?, o esa bandera para poder manejar el apretón de manos, el three-way handshake. ¿Sí? En un segundo lo comentamos. En caso de que esa bandera se coloque en 0, pues eso indica que la confirmación de recepción no es de utilidad. ¿Sí? Generalmente en esos casos el campo del número de confirmación también se coloca en 0. ¿Sí? La otra bandera que tenemos se conoce como la bandera de push. ¿Sí? Es una bandera que indica que el paquete contiene datos que se deben transmitir de inmediato. ¿Sí? Es esta bandera. Esa bandera en principio se pensó para ser utilizada, por ejemplo, en los equipos de red. Cuando yo tengo habilitado este botón, esta bandera, le estoy indicando al equipo, por ejemplo, a los equipos de red, que este es un paquete muy urgente, muy importante. ¿Sí? A través de esta bandera le indicamos al equipo de red, por ejemplo, que ese es un paquete que no se tiene que colocar en un buffer. ¿Sí? O también para el caso del receptor. ¿Sí? Generalmente tiene más aplicación para el caso del receptor, porque si recuerdan, los equipos de red pues, trabajan al nivel de la capa de red, ¿sí?, solamente. Para el caso del receptor, esta bandera, cuando está habilitada, le indica al receptor que este es un paquete que no se debe colocar en un buffer, se tiene que transmitir, sin colocarlo en el buffer, se tiene que transmitir de manera inmediata hacia la capa de aplicación. Entonces es una forma de indicar la urgencia en la entrega del paquete completo. El segmento se tiene que entregar de manera inmediata sin colocarlo en una cola o en un buffer, se tiene que entregar inmediatamente hacia la aplicación de destino. ¿Sí? Bueno, otra de las banderas que tenemos es la de reset, que es una bandera que tiene
Tiene varios usos. Uno de ellos, por ejemplo, se puede utilizar para los casos en los cuales ya tenemos una conexión establecida, ¿sí? Y por ejemplo el equipo de origen en algún punto decide que esa conexión se perdió, ¿sí? Lo que tiene que hacer es construir un paquete que tenga habilitada esta bandera, la bandera de reset. Con eso lo que está haciendo es solicitarle al equipo de destino que se restablezca la conexión, una conexión que ya se había establecido previamente. ¿Sí? Eso es uno de los usos que nos permite llevar a cabo un reset de la conexión, restablecer la conexión. Este tipo de paquete, por ejemplo, este tipo de bandera, cuando tenemos habilitada esta bandera, también se puede utilizar como una respuesta, ¿sí? Cuando un equipo solicita una conexión, ¿sí? Si el equipo de destino no puede aceptar esa conexión, ¿sí? O por alguna razón decide que tiene que rechazarla, ¿sí? Lo que hace es contestar con un paquete en el cual tenemos habilitada esta bandera, y esa es una forma en la cual estamos indicando al equipo que solicita la conexión que su conexión no puede ser aceptada en este momento. Por alguna razón esa conexión se rechazó, ¿sí? Bueno, tiene algunas otras utilidades. Por ejemplo, el reset se puede utilizar para indicar que, por ejemplo, el equipo de destino por alguna razón ya no puede o ya no quiere seguir atendiendo nuestra conexión, por ejemplo. Sí, para eso, bueno, también se llega a utilizar la bandera de fin, que vamos a mencionar en un segundo. ¿Sí? Bueno, otra de las banderas que tenemos es la bandera SYN, que tiene la utilidad, la siguiente utilidad: nos permite o se utiliza para poder establecer una conexión, ¿sí? En ese caso, esa bandera se utiliza en combinación con la bandera ACK. Cuando yo solicito una conexión, ¿sí? Lo que hago es construir un paquete, ¿sí? Que tenga habilitadas estas dos banderas de esta forma, ¿sí? Bueno, habilitada solamente esta. La bandera de SYN va a estar habilitada, ¿sí? Es decir, va a tener el valor de 1, y la bandera ACK va a tener el valor de 0. Este es un tipo de paquete, ¿sí? Que indica a un equipo de destino que estamos nosotros solicitando una conexión, ¿sí? Algo que se conoce como connection request. Y como respuesta, el equipo de destino, en caso de que haya aceptado la conexión, lo que tiene que hacer es responder con un paquete que tiene habilitadas las dos banderas. Es decir, el SYN lo tiene colocado en 1 y el ACK lo tiene conectado en 1. Ese estado se conoce como connection accepted. ¿Sí? En ese caso nos permite o le permite al equipo de destino indicar que la conexión que se solicitó sí ha sido aceptada. ¿Sí? Y la bandera de fin, ¿sí? Se utiliza para poder finalizar una conexión. Esto funciona a grandes rasgos de la siguiente manera. ¿Sí? El three-way handshake o el apretón de manos que habíamos comentado hace un momento, ¿sí? Previamente habíamos mencionado en una entrega anterior que cuando llevamos nosotros o cuando utilizamos nosotros un servicio orientado a la conexión, ¿sí? Se lleva a cabo la transmisión de los datos haciendo uso de 3 etapas. En la primera se establece la conexión, lo que se conoce como three-way handshake, ¿sí? Y en el caso de TCP, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es construir un paquete que tiene estas dos banderas de esta forma: la bandera SYN en 1, la bandera ACK en 0. Se envía el paquete hacia el destino. Si el destino acepta la conexión, ¿sí? Lo que va a hacer es contestarme con un paquete que tiene habilitadas esas dos banderas, ¿sí? Una vez que recibo yo, en el caso del equipo que solicitó la conexión, recibo estas banderas, con eso ya puedo determinar que la conexión se aceptó, ¿sí? Y a continuación tenemos que llevar a cabo el intercambio de un nuevo paquete, ¿sí? En el cual tenemos la bandera de SYN 0 y la bandera de ACK en 1, ¿sí? Que es una forma de indicarle al equipo de destino, ¿sí? Mi equipo receptor, que ya me estoy dando por enterado de que la conexión se aceptó. Entonces este es el procedimiento que se sigue para establecer la conexión. Una vez que se establece la conexión, lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Es llevar a cabo el envío de un conjunto de paquetes en los cuales vamos a tener esta bandera de SYN apagada, ¿sí? Y la bandera de ACK, ¿sí? La vamos a tener encendida, pero solamente en este sentido. Es decir, a continuación vamos a nosotros a enviar una secuencia de paquetes en los cuales vamos a tener nosotros
Cuando enviamos el paquete en este sentido, pues en principio, ¿sí?, tendríamos nosotros algo como esto: la bandera de SYN en 0, la bandera de ACK en 0, y en las respuestas vamos a tener la bandera de SYN en 0 y la bandera de ACK en 1 para indicar que estamos confirmando los paquetes. ¿Sí? Por ejemplo, se enviaría en este sentido, perdón, en el sentido contrario, ¿sí? Se enviaría en sentido contrario, ¿sí? Y como respuesta, ¿sí?, para las confirmaciones de las recepciones, recibiríamos nosotros el SYN en 0 y el ACK en 1, en el sentido opuesto. ¿Sí? Esto pues enviado hacia acá. Bueno, esto hay que invertirlo así. ¿Sí? Esto en la etapa de envío de datos. ¿Sí? Aquí el SYN se mantiene en 0, el ACK se mantiene en 0 para enviar los paquetes, y después el SYN se mantiene en 0 y el ACK se coloca en 1 para confirmar la recepción de los paquetes. Esto pues obviamente se lleva a cabo en un ciclo, y una vez que ya concluyó ese ciclo y ya terminamos nosotros de llevar a cabo el envío de la información, ahora pasamos nosotros a la etapa de finalización. Y en la etapa de finalización, ¿sí?, para eso voy a retirar esto, perdón. ¿Sí? Para la etapa de finalización, ¿sí?, lo que hacemos nosotros es hacer uso de la bandera fin. Por ejemplo, si primero el receptor o el equipo local es quien decide finalizar la conexión, lo que va a hacer es construir un paquete que tenga la bandera de fin habilitada y lo va a enviar en este sentido, ¿sí? Y el equipo de destino aquí tiene dos opciones. Una de ellas es: primero envía un ACK con 1 y después envía un paquete que tiene habilitada la bandera en fin, también con 1, ¿sí? Y envía los dos paquetes por separado. Algo muy común es que en el mismo paquete el equipo de destino, ¿sí?, el equipo que tenemos nosotros en esta parte, confirma la recepción del fin, ¿sí?, y en este mismo paquete lo que hace es también indicar que de su lado también va a finalizar la conexión. ¿Sí? Pero esto también se podría manejar como dos paquetes independientes. Construye un paquete en el cual envió el ACK, ¿sí?, por separado, ¿sí?, es decir, estos no los envió en el mismo, ¿sí?, envió el ACK por separado y envió el paquete de fin también por separado, ¿sí? Entonces tenemos las dos opciones: envió un fin desde este equipo hacia el equipo de destino, ¿sí?, y el equipo de destino me contesta con un ACK, y a continuación lo que hace es enviar otro paquete de fin también en este sentido. Y finalmente el equipo origen, el equipo que tenemos de este lado, pues lo que hace es simplemente confirmar la recepción de ese fin, y con eso ya se finaliza la conexión. Aquí hay que tener en cuenta que cuando uno de los equipos decide finalizar la conexión, el otro equipo no está obligado a finalizar también de su lado. Por ejemplo, ¿sí?, aquí en este caso podríamos nosotros proceder de la siguiente manera. Primero, el equipo de origen solicita la finalización de la conexión. El equipo de destino responde con un ACK indicando que esta conexión en este sentido ya se finalizó, es decir, ya no espera recibir más paquetes de este lado, pero el equipo de destino puede continuar enviando información, ¿sí?, en este sentido, y una vez que ya decidió que ya tampoco tiene nada que enviar, entonces ahora sí, a continuación, envía por aquí un paquete de fin, ¿sí?, y espera a que el equipo de destino le conteste con un ACK. Entonces este equipo puede solicitar la finalización y de todos modos continuar recibiendo información. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es una transferencia de información, por ejemplo, del equipo de destino hacia el equipo de origen, por ejemplo, ¿sí?, pues este equipo de destino puede continuar enviando información en este sentido, ¿sí?, a pesar de que este equipo ya haya finalizado de su lado. ¿Sí? En ese caso nosotros lo que estaríamos manejando, ¿sí?, ya es una comunicación unidireccional, ¿sí? Enviamos nosotros el paquete de fin, ¿sí?,
lo enviamos en sentido contrario, ¿sí? Y este equipo va a continuar con esta conexión abierta, ¿sí? Y va a seguir enviando información en este sentido, hasta que decida que ya aquí no es necesario seguir enviando información, ¿sí? Y en ese caso, pues lo que hace es envía su bandera de fin y espera el ACK, y en ese caso ya las dos conexiones se cierran, ¿sí? Entonces, bueno, así es como se maneja. Bueno, ahora otro de los datos que tenemos por ahí es el de tamaño de ventana, ¿sí? Que nos permite llevar a cabo un control de flujo, ¿sí? En el caso del tamaño de la ventana, ese es un dato que nos sirve para llevar a cabo, para que el receptor de alguna forma nos retroalimente con información que nos indica cuál es el tamaño de sus buffers, cuál es la cantidad de información que puede mantener en su espacio de almacenamiento. En caso de que el tamaño de cero, el tamaño de la ventana se coloque en cero, esto indica que la recepción de los bytes en conjunto con el número de confirmación de recepción, ¿sí? Y también indica que el receptor, ¿sí? En este momento ya no tiene la capacidad para seguir almacenando información, ¿sí? Es decir, enviamos nosotros un número de confirmación, enviamos nosotros aquí un tamaño de ventana igual a 0, y con eso le estamos nosotros confirmando los bytes correspondientes al emisor, ¿sí? Y un tamaño de ventana de 0 implica que después de ese byte que estamos confirmando, ¿sí? El receptor ya no puede seguir recibiendo información hasta que en algún punto nos avise que ya puede seguir haciéndolo, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿sí? Cuando yo utilizo el uso que se le da a esto es el siguiente. Si yo envío por aquí un número, por ejemplo, de 0, si yo coloco un 0 aquí en este campo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es indicar que en este momento ya no tengo la posibilidad de seguir recibiendo más información, ¿sí? Entonces, en el caso del emisor, pues el emisor en principio debería de dejar de transmitir información. Bueno, en el caso de TCP, cuando yo le aviso a un emisor que tengo una ventana de tamaño 0, ¿sí? Para que el emisor no se quede permanentemente esperando a que el receptor le avise que ya tiene espacio, que ya su ventana es de tamaño mayor. Sí, en el caso de TCP lo que se hace es comenzar a transmitir paquetes de tamaño 1 byte, ¿sí? Es decir, el emisor en realidad no se detiene, comienza a transmitir paquetes de tamaño 1 byte, ¿sí? Y espera las confirmaciones. Es muy probable que esos paquetes de tamaño 1 byte se pierdan, ¿sí? Pero como es una cantidad de datos pequeño, pues es fácil reponerse de esas pérdidas. Bueno, una vez que el receptor ya tiene un espacio disponible, ¿sí? Lo que hace a continuación es esta ventana que está avisando de tamaño 0 bytes, ¿sí? Lo que hace es simplemente enviar al emisor un paquete en el cual indica que ahora su ventana ya es de un tamaño mayor a 0, por ejemplo, o algo así, ¿sí? Entonces, primero, si yo en el caso del receptor, en el momento que recibió un paquete me quedo sin espacio, lo que hago es confirmar los datos que acabo de recibir e indicar un tamaño de ventana de 0, para que el receptor sepa que en este momento es necesario hacer una pausa mientras el receptor pueda procesar la información que ya almacenó en sus buffers, ¿sí? Una vez que el receptor ya tiene la posibilidad de recibir más información, pues lo que hace es construir otro paquete en el que indica ahora un tamaño de ventana mayor, y en ese momento el emisor sabe que puede reanudar el envío de los datos, ¿sí? Entonces el tamaño de la ventana pues es precisamente el que nos permite llevar a cabo un control de flujo, ¿sí? Bueno, ahora de los datos de los demás datos que contiene el encabezado, podemos mencionar la suma de verificación. En el caso de esa suma de verificación se incluye tanto el encabezado como los datos del TCP, ¿sí? del segmento de TCP, y también se va a incluir lo siguiente: cada vez que es necesario
calcular una suma de verificación, ¿sí? Lo que hace TCP es considerar el tamaño del segmento que está enviando, ¿sí? Es decir, todo esto, ¿sí? Todo el encabezado más el bloque de datos que va a contener nuestro segmento, y además se lleva a cabo lo siguiente, ¿sí? Se construye, para calcular esa suma de verificación, se construye un pseudo paquete, ¿sí? Así es como se le conoce, un pseudo paquete que va a contener esta información, va a contener la dirección IP del origen, la dirección IP del destino, ¿sí? Aquí va a contener el valor 0, en el campo de protocolo va a tener el 6 que corresponde a TCP precisamente, y en esta parte lo que hacemos es colocar la longitud del segmento TCP que estamos nosotros construyendo, ¿sí? Entonces se construye el segmento de TCP, ¿sí? Se construye este pseudo encabezado, ¿sí? Esos dos bloques de datos se colocan, ¿sí? Se concatenan, ¿sí? El pseudo encabezado se coloca por aquí, ¿sí? Temporalmente, para esta parte de la suma de verificación colocamos ceros, ¿sí? Y tomamos entonces el paquete más el pseudo encabezado de IP, ¿sí? Y calculamos la suma de verificación sobre todos estos. Eso, si se fijan, hasta cierto punto lo que hace es romper un poquito con la idea del manejo de una arquitectura en capas, porque la capa de transporte está haciendo uso de algunos datos que corresponden a la capa de red, pero eso nos proporciona ciertas ventajas porque nos permite evitar que alguna confusión que se haga, por ejemplo, en la entrega de los datos que enviamos nosotros hacia un equipo. Por ejemplo, si los datos se enviaron hacia dos equipos diferentes, ¿sí? Cuya IP solamente varía por un valor, y esos paquetes durante el viaje, por ejemplo, se corrompen de tal manera que la dirección de destino se modifica de alguna manera, ¿sí? En el momento que ese paquete se entrega al equipo de destino, la suma de verificación nos permite determinar que el paquete que recibimos no es un paquete que venía dirigido a nosotros, ¿sí? Entonces esa es la utilidad. Entonces, para calcular la suma de verificación, entonces, como resumen, se calcula el segmento de TCP, se construye este pseudo encabezado con la dirección IP del equipo de origen, la dirección IP de destino, ¿sí? En este campo se coloca 0, como protocolo se coloca 6 que corresponde a TCP, se agrega aquí la longitud del segmento de TCP, se concatenan los dos, el paquete de TCP y este pseudo encabezado, y sobre eso es que se calcula la suma de verificación. En el equipo de destino, pues la suma de verificación se tiene que volver a calcular de la misma forma, ¿sí? Bueno, el apuntador urgente ya lo mencionamos, y en el campo de opciones podemos, entre otras cosas, como lo mencionamos hace un momento, es una parte del encabezado que nos permite agregar características extra. ¿Qué tipo de características? Bueno, nada más a manera de ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí dos que podemos mencionar. Una de ellas, en la parte de las opciones, podemos nosotros incluir el MSS, ¿sí? O el tamaño de segmento máximo, que esa es una forma en la cual, por ejemplo, durante el three-way handshake, durante el apretón de manos, por ejemplo, el equipo de origen le puede avisar al equipo de destino de antemano cuál es el tamaño máximo que puede tener un segmento en la conexión que estamos estableciendo, ¿sí? Otra de las opciones que podemos incluir son estampas de tiempo, los timestamps, ¿sí? Que es un tipo de dato con el cual se puede determinar el tiempo de espera que debe de llevar a cabo un equipo, ¿sí? Por ejemplo, yo envío un paquete de un equipo de origen a un equipo de destino, ¿sí? Y puedo incluir este tipo de dato, ¿sí? Para poder indicar cuál es el tiempo máximo que debe esperar una confirmación, por ejemplo, ¿sí? O el envío de un paquete antes de decidir que ese paquete se perdió y se lleve a cabo la retransmisión de los datos, ¿sí? Entonces, a través de este timestamp podemos nosotros determinar la forma en la cual se manejan los temporizadores, por ejemplo,
¿sí? Cuánto tiempo yo tengo que esperar una confirmación, por ejemplo, antes de decidir que esa confirmación se perdió, por ejemplo. ¿Sí? Y hay algunas otras opciones que podemos mencionar. Bueno, ahora a continuación un par de detalles adicionales sobre el funcionamiento del TCP. ¿Sí? Primero, bueno, cuando yo llevo a cabo la transmisión de una secuencia de datos, por ejemplo, en este caso estamos suponiendo nosotros que tenemos estos 3 bloques de datos, ¿sí? Y los vamos a transmitir hacia el destino. En el equipo de destino tenemos nosotros una ventana, ¿sí? Que es un espacio de memoria, ¿sí? Una especie de buffer, ¿sí? En el cual se pueden almacenar los bloques de datos que estoy recibiendo antes de entregarlos a la capa de aplicación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo los voy a mantener o en qué caso los voy a mantener en la ventana? Bueno, pues depende mucho del funcionamiento de la aplicación. Si yo estoy recibiendo, por ejemplo, bloques de datos de tamaño 1000 bytes y la aplicación que está tomando esta información solamente está leyendo un byte a la vez, pues entonces eso me obliga a mantener esta información en la ventana hasta que la aplicación la pueda procesar. ¿Sí? Entonces, bueno, para este ejemplo vamos a suponer que el número de secuencia que estamos utilizando inicia en 0. Entonces, desde el emisor hasta el receptor, yo envío el primer bloque de datos, que sería este, y lo envío con un número de secuencia de 0. Este bloque de datos llega al destino, se verifica la suma de verificación, se calcula la suma de verificación, y si se determina que el paquete es correcto, pues entonces lo que voy a hacer es almacenarlo por aquí en mi ventana. ¿Sí? Ahora, una vez que hago eso, ¿sí? Para esto estamos nosotros suponiendo de inicio, ¿sí? Que la ventana del receptor tiene un cierto tamaño. Por ejemplo, vamos a suponer que la ventana del receptor tenga un tamaño de 1000 bytes. ¿Sí? Eso, por ejemplo, podemos determinarlo utilizando el MSS, ¿sí? El tamaño máximo de segmento en el three-way handshake. Este dato ya se estableció entre el emisor y el receptor, y entonces podemos nosotros saber que esa ventana tiene un tamaño de 1000 bytes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se recibe esta información, ¿sí? Se verifica a través de la suma de verificación y en caso de que sea correcta, pues se almacena. ¿Sí? Para esto el receptor de alguna manera estableció el tamaño de su ventana. Vamos a suponer que esa ventana está establecida para un tamaño de 3000 datos, por ejemplo. ¿Sí? Este es el tamaño de mi ventana. ¿Sí? En el momento que yo recibo este bloque de datos, vamos a suponer que este es un bloque de datos de 1000 bytes. ¿Sí? Entonces, esos datos se almacenan en la ventana, ¿sí? Y lo que va a hacer el receptor es lo siguiente: verifica los datos, ¿sí? Checa el número de secuencia, que es 0, ¿sí? Y si el tamaño del segmento que se está transmitiendo es de 1000 bytes, ¿sí? que está por aquí mencionado de alguna manera, ¿sí? Entonces yo tengo que confirmar la recepción de los bytes desde el 0 hasta el 999. ¿Sí? Si el MSS que estoy manejando aquí es de 1000 bytes, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo así, el segmento, el tamaño máximo de segmento es de 1000 bytes. Si yo en este momento acabo de recibir un segmento completo, pues entonces tengo que confirmar la recepción de los primeros 1000 bytes, que irían desde el byte 0 hasta el byte 999. La manera de confirmar eso es enviando una respuesta en la cual nosotros indicamos el acuse de recibo de los primeros 1000 bytes. ¿Sí? Eso lo hacemos nosotros indicando que el byte 0 hasta el 999 ya lo recibí, y entonces el siguiente byte que espero es el byte número 1000. Y además, en este campo de la ventana lo que voy a hacer es lo siguiente: yo tengo una ventana de tamaño 3000, acabo de recibir un paquete de datos de 1000 bytes, entonces el tamaño de mi ventana en este momento ya no es de 3000, es de 2000, porque es el espacio que tengo disponible para poder almacenar más paquetes. Entonces lo que voy a hacer yo es, en la confirmación voy a indicar qué datos estoy confirmando, y que en este caso serían todos los datos que tengan un número de secuencia menor al 1000,
¿sí? Del 0 al 999, que fue este bloque que ya guardé, y además voy a indicar en el tamaño de la ventana cuál es el espacio que me sobra en mi ventana, que en este caso pues me sobra un espacio de 2000 bytes, no tengo una ventana de 3000 en este caso porque ya ocupé este bloque, ¿sí? Entonces indico un tamaño de ventana de 2000 y con eso le estoy diciendo al emisor, a ver, ya recibí los primeros 1000 y solamente puedo recibir, después de esto, solamente puedo recibir otros 2000 bytes. Ahora, lo que va a hacer el emisor con esa información, pues es calcular después de los primeros 1000 bytes cuántos paquetes más debería enviar antes de saturar al receptor, ¿sí? Bueno, además TCP lo que hace es cuando yo continúo transmitiendo bloques de datos, vamos a suponer que envío ahora el segundo bloque de datos que tiene un número de secuencia de 1000, ¿sí? Envío esos bloques de datos, yo ya recibí aquí la confirmación de los primeros 999, entonces envío los siguientes 1000. ¿Sí? Aquí me están confirmando el primer bloque, envío el segundo bloque, ese bloque va a tener como número de secuencia, va a tener el número que me está enviando como confirmación el receptor, ¿sí? Entonces envío yo ese bloque de datos, el receptor recibe ese bloque de datos, lo verifica y lo almacena en su ventana, ¿sí? Ahora, en el caso de TCP, en principio, en este momento, el receptor debería de enviar una confirmación parecida a esta, indicando que su ventana ahora es de tamaño 1000 y confirmando la recepción de los bytes 1000 al 1999. ¿Sí? Debería enviar una respuesta más o menos de esta forma, indicando que ahora tiene un tamaño de ventana de 1000, ¿sí? Y el siguiente byte que está esperando recibir es el 2000. ¿Sí? Bueno, en el caso de TCP se maneja algo que se conoce como confirmación acumulativa. Yo recibo un bloque de datos, ¿sí? Por ejemplo, recibo estos datos, ¿sí? Y los almaceno aquí. Voy a recibir un tercer bloque de datos, que es este. Lo recibo, lo verifico y lo almaceno aquí. Vamos a suponer que en ese momento este bloque de datos ya se transmitió hacia la capa de aplicación. Entonces ya no está en mi ventana. Entonces no he confirmado este bloque de datos, pero ya lo di por bueno, ¿sí? Ya lo verifiqué. Tampoco he confirmado este, ¿sí? Y en este momento lo que voy a hacer es confirmar los dos. Para eso pues voy entre otras cosas, a verificar el tamaño de mi ventana, ¿sí? Y voy a verificar cuál es el bloque el más grande que recibí, cuál es el último byte que di por válido. En este caso pues estoy recibiendo los últimos datos que recibí son los que comienzan en el byte 2000 y terminan en el byte 2999. Entonces, para confirmar esos dos bloques de datos, lo que voy a hacer es lo siguiente. No voy a enviar una confirmación por cada uno de ellos, sino que voy a enviar solamente una confirmación para el bloque más grande o el más reciente, ¿sí? Eso se conoce como confirmación acumulativa. Yo recibo un par de bloques de datos y solamente confirmo el último de ellos. ¿Sí? Y además, pues aquí tengo que indicar cuál es el tamaño de mi ventana. En este caso, como yo ya liberé un espacio de aquí de memoria, entonces en este momento mi ventana es de tamaño 1000. Entonces indico eso aquí y además lo que hago es indicar que el siguiente bloque de datos que espero debería tener como número de secuencia el 3000. Con eso lo que estoy haciendo es al mismo tiempo en un solo paquete estoy confirmando los dos bloques de datos, que es lo que se conoce como confirmación acumulativa. Cuando yo recibo una secuencia de paquetes, ¿sí? No es necesario en el caso de TCP confirmarlos todos ellos, cada bloque por separado. Puedo yo, para reducir la cantidad de paquetes que estoy enviando hacia el emisor, puedo confirmar únicamente el último de los bytes que ya pude verificar. Y bueno, eso pues me permite reducir la cantidad de paquetes. Por ejemplo, en este caso, además, para la parte del control de congestión, si yo ya recibí estos paquetes, ¿sí? Y mi ventana en este momento es de tamaño 0 porque ya no tengo espacio, entonces lo que hago es confirmo los paquetes recibidos, los bytes recibidos, y en ese momento indico una ventana de tamaño 0. En este momento
el emisor, cuando recibe un paquete como esto, como este, ya sabe que a partir de este punto el receptor ya no puede almacenar información, ¿sí? Ahora, el emisor lo que va a hacer en el caso de TCP es comenzar a construir paquetes de un byte y comenzar a enviarlos, ¿sí? Los comienza a enviar. Esos paquetes puede ser que el receptor los reciba y entonces en algún punto los va a confirmar, pero también puede llegar a pasar que los deseche todos ellos porque no tiene espacio ahorita para almacenarlos. En el momento que el receptor ya puede liberar espacio y ya puede seguir almacenando paquetes, ya puede seguir recibiendo, lo que va a hacer es nuevamente confirmar el último byte que pudo almacenar en su buffer y va a indicar un tamaño de ventana mayor a 0, por ejemplo. Entonces el emisor va a enviar dos paquetes parecidos a estos. En uno va a incluir el ACKD 3000 con una ventana de tamaño 0 para indicar que en este momento ya no puede recibir más. ¿Sí? Y en el momento que recibe ya, que libera espacio aquí, lo que va a hacer es volver a enviar este mismo paquete confirmando el mismo bloque de datos, pero ahora indicando que su ventana ya es un tamaño mayor. ¿Sí? Y bueno, ya por último, pues para el envío de cada uno de estos paquetes, este primer paquete, el segundo y tercer paquete, se hace uso de un temporizador. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es echar a andar ese temporizador, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer, ese temporizador va a estar dado en términos de algo que se conoce como RTT o Round Trip Time, ¿sí? Que es el nombre que se le da a la estimación que se hace dependiendo del comportamiento que vemos nosotros de los paquetes, la estimación que se hace del retardo que se está presentando en este momento en el envío de los paquetes aquí. ¿Sí? Ese dato se está frecuentemente se está volviendo a estimar. Cada vez que yo recibo paquetes, lo que hago es verificar qué paquetes qué tanto tiempo está tardando esto en, en, en llegar y en obtener la respuesta. ¿Sí? Y también para cuestiones del control de congestión, bueno, antes de eso, perdón, el temporizador funciona de la siguiente forma, como lo habíamos mencionado previamente. Hecho andar el temporizador, esto va a tener un cierto intervalo de tiempo dado, ¿sí? Que se va a almacenar en el RTT. ¿Sí? Una vez que ese tiempo termina, si yo no he recibido una confirmación, por ejemplo, vamos a suponer que esta confirmación no la recibí, automáticamente lo que tengo que hacer es suponer que este paquete se perdió y entonces tengo que retransmitirlo y volver a echar a andar el temporizador, ¿sí? Que es el funcionamiento que ya habíamos mencionado previamente de los temporizadores. ¿Sí?